Inicio. Con el power. Ya. Así. Picándonos. Vamos a dar inicio en esta noche. Así que recordemos que lo que ahorita estamos aprendiendo es para no tener nada más conocimiento, sino entender que es importante saber en qué estamos basados, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a decir: Señor, gracias, Padre, Gracias, Padre. por esta hermosa noche, por este día que nos has regalado. Padre, en esta noche venimos hoy delante de ti, aquí en tu casa, Señor, para que nosotros sea derramada sobre nosotros, Señor, esta gracia, que abras tú los ojos de nuestro entendimiento, amado, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que sobre nosotros en esta noche repose un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que en esta noche, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres hablar y que podamos, Dios, no solamente ser oidores, sino ser hacedores también de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Guíanos, Espíritu Santo, a lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sí, amor, si por favor me repartes el material para cada uno. Bueno, gracias al Señor. Padre, una vez más, yo nada más quiero que tú tomes el control de mi voz, de mis labios, de mi mente, Señor. Sé tú, es lo que siempre le digo al Señor, sé tú, Padre, sé tú. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bien. Continuando con lo que sería este discipulado que el Señor ha puesto, que el Señor ha traído a través de su Santo Espíritu a nosotros, iniciamos con el tema de lo que es el discípulo o ser discípulo, ¿verdad? Ese fue el tema que dio el Señor al principio, fue la primera parte, y el Señor va a ir dando respectivamente, conforme vayan pasando los temas, y también va a ir dando la persona que va a estar aquí al frente, ¿verdad? Michael fue el que dio inicio, en este momento es su servidor. Más adelante yo creo que sería muy necesario que fuera el copastor Manuel. Siento eso de parte del Señor, que sea él que entregue la próxima enseñanza, el próximo tema. De momento yo creo que esto, hasta donde el Espíritu me indique, esta es la primera parte, y el Señor me indica hablar acerca de la palabra. Porque si somos discípulos, ¿verdad? Tenemos que estar, la vez pasada veíamos cuáles eran las características de un discípulo, que el discípulo seguía y profesaba las enseñanzas del maestro, ¿verdad? Bien, el Señor me decía que habláramos respecto a lo que es la palabra, y Dios me mostraba tres aspectos. Uno de ellos es la letra, el otro es la palabra hablada y el otro es el espíritu de la palabra. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de la letra, estamos hablando de lo que está escrito en papel, lo que tenemos escrito, lo que está en nuestras manos, lo que llega a nuestras manos hoy en día a través de un montón de filtros, a través de un montón de años, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy en día acá en nuestras manos, que es lo que conocemos como la palabra de Dios y que conocemos también como la Biblia, ¿verdad? Esto que tenemos en nuestras manos, que todos tenemos, unas más grandes, más pequeñas, de letra gigante, de letra pequeña, de bolsillo, Nuevo Testamento, de los hedores internacionales, pero al final de cuentas contamos con un ejemplar de esto, ya sea físico o varios, Biblias de estudio, de las sociedades bíblicas, de diferentes casas, de diferentes traducciones, la Biblia Peshitta, existen un montón de traducciones de la Biblia, y siempre es bueno tener diferentes versiones para poder comparar y leer. ¿Okay? Y vamos a ir viendo ciertas cosas y ciertas curiosidades. Para los que tuvieron la amabilidad de ver el video que estuve enviándoles, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a una parte de preguntas y respuestas, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien.
Entonces decíamos, la letra, que es lo que tenemos en papel, lo que tenemos en nuestra mano, que es la Biblia, que contamos con la Reina Valera, ¿verdad? Sabemos que quien tradujo la Biblia originalmente fue Casiodoro de Reina al español y Cipriano de Valera quien hizo una revisión de la misma, ¿verdad? Ok. Decimos entonces lo que sería la palabra, la letra, ahora la palabra hablada, ¿verdad? Y vamos a ir viendo ciertos textos bíblicos ahí como para apoyar cada una de ellas, ¿verdad? Y lo que sería la palabra hablada, que es lo que nosotros escuchamos, lo que se predica, lo que se enseña, ¿verdad? Es el transmitir, la forma o las diferentes formas en que se transmite la palabra de Dios. ¿Amén? Bien. Entonces, vamos por acá y lo que sería el espíritu de la palabra, ¿ok? Y cuando hablamos del espíritu de la palabra, estamos hablando que detrás de esa palabra hay un sentido, una noción. Existe, existe una forma, ¿verdad?, de expresar la palabra y de decir un sentido lógico, coordinado, ¿verdad?, analítico, sesudo, ¿verdad?, que nos dice y que nos da una relación, óptica, por así decirlo, de lo que es la traducción, ¿verdad?, principal de la palabra. Y el espíritu de la palabra es precisamente eso, es lo que se dice, cómo se dice y cuál es el sentido lógico, ¿ok? Porque siempre se crea una palabra con un sentido lógico, ¿cierto? Es como en el derecho, cuando se crea una norma, cuando se crea una ley, esa ley tiene un sentido de existir, ¿verdad? Y muchas veces pierde por el transcurso del tiempo, porque los seres humanos evolucionamos. Hoy pensamos de una manera, ¿verdad? Hace 40 años, nuestros papás hace 50 años, hace 60 años, nuestros padres, nuestros abuelos, pensaban de una manera. Hoy pensamos de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque el ser humano va evolucionando, ¿ok? Vamos creando, aprendiendo cosas nuevas, se van presentando circunstancias diferentes a las de antes. Por ejemplo, hoy no vivimos en una Costa Rica donde se transita en las calles con carretas y con bueyes, con caballos, ¿cierto? Sino que va a haber un montón de vehículos que utilizan gasolina, que van a 50, 60, 100, 120, 200 kilómetros por hora, una cosa así, ¿verdad? Entonces, hay ciertas normas que se crearon en aquel entonces que para hoy son obsoletas, no tienen sentido ni razón de ser, ¿cierto? Y esa es la parte que tenemos que entender. La letra en sí, la palabra, la transmisión de la palabra y lo que es el espíritu de la palabra. ¿Por qué fue creado? ¿Con qué propósito se formó? ¿Verdad? Lo que nos da una visión, ¿verdad? Lógica, nos da una visión, digamos, de ubicación en el sentido del paso del tiempo y por qué se crea y para qué, ¿cierto? Bien, vamos a lo que serían textos bíblicos. Dice ahí en Juan 5:39, y estos son más o menos como unos pequeños atinentes, ¿verdad?, que nos van a dar un poquito de luz respecto a lo que nos vamos a enfocar. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente aquí está Jesús hablando, ¿verdad? Bien, Hebreos 11 del 3 al 5 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos ver aquí la trascendencia de la palabra en sí. En el Génesis dice que el Señor simplemente con su palabra creó todas las cosas. Él decía: hágase la luz, y fue, ¿verdad? Sepárese la luz de las tinieblas, y fue. Señoré las lumbreras de los cielos, señoré la lumbrera mayor sobre el día y la lumbrera menor sobre la noche, ¿verdad? Dice: sepárese la expansión, sepárese las aguas, hay expansión entre ellas. Y conforme la palabra iba siendo hablada por Dios, ella se iba simplemente, así de sencillo, así de fácil, soltaba la palabra, él decía la palabra, y todo iba creándose conforme él lo decía. Entonces, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Juan 1,
1 al 5, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vean qué hermoso esto. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. En otras versiones que encontramos, podemos ver, dice, en el principio era la palabra. ¿Han visto esa versión? Dice, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Verdad? Dios. Bien. Pero curiosamente podemos ver aquí en este texto de la versión 1960 de Reina Valera, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. ¿Lo ven? Cambia el género. Podremos decir que la palabra tiene género femenino, ¿cierto? Por así decirlo. O podemos hablar de un ente intangible, porque usted puede escuchar las palabras, pero no las puede ver, ¿cierto? No puedes ver las palabras, las escuchas, las entiendes, entiendes el significado, entiendes el mensaje de las palabras en conjunto de cada oración, pero no puedes verlas. Pero vea qué curioso, y aquí es donde venimos a la parte de las traducciones muy importante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No podemos hablar de palabras solamente, de sonido, ¿verdad? Sino que le da, personifica, le pone una persona, ¿verdad? Pone a alguien detrás de esto y dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra. ¿De quién está hablando? Anteriormente en el verso 1, de la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Quién era la palabra? Dios mismo. Dios mismo. Pero vea que dice que la palabra era con Dios. ¿De quién está hablando? Y si seguimos leyendo ahí el verso de Juan 1:1 todo completo, ¿de quién comienza a hablar? De Jesús. Comienza a describir a Jesús, la persona de Jesús. Pero Juan lo representa de esta manera. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y en otras traducciones dice, en el principio era la palabra, ¿cierto? Y no es que haya una contradicción, ¿verdad? Simplemente son interpretaciones, ¿cierto? Bien, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, oiga esto el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Lo vieron? En Él estaba la vida. Y si usted puede seguir leyendo a partir del 6, 7, 8, 9, 10, ¿okay? Van a ver que de la persona que están hablando es de Jesús. Y lo están relacionando con la palabra, con la parte dinámica, con la parte creadora, con la parte que formó, con la parte que se activó para que todo fuera hecho. Vea que lo dice aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Oiga, y todavía lo recalca. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Ok? Manuel, tal vez si puede buscar ahí en tu celular, a partir del verso 6, 7, 8, 9, leas esa parte ahí, mientras yo continúo por acá, y encuentro la parte donde este texto se refiere específicamente a la persona de Jesucristo, y me dices dónde lo encontraste. Salmo 107, versos 20 y 22 dice, envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. ¿Okay? ¿Quién envió la palabra? Obviamente Dios. Si vemos salmos, que obviamente fueron escritos por David, la gran mayoría, ¿verdad? Sabemos que a quien se está refiriendo es a Dios. ¿Quién envió la palabra? Para sanarlos. Obviamente Dios, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Okay? Recuerden que cuando la Biblia usted lee que dice la palabra, usted sabe a quién se refiere, ¿verdad? Se refiere a la persona de Jesucristo en ciertos aspectos. A veces es al Espíritu de Dios, a veces es al Padre mismo. ¿Amén? Y lo libró, lo sanó y lo libró de su ruina. Bien, 3 aspectos. La letra. Vamos a la parte de lo que sería la letra. Dice, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ok? Bien. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender algo muy importante. Cuando una norma se crea, ¿ok? Se crea una norma. Por ejemplo, hace 40 años se creó un ejemplo, nada más, hipotético. Se creó una ley donde dice que por la calle Las Cruces, entrando por acá frente a las instalaciones de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, a salir a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, no se puede transitar. ¿Ok? Se crea en función, esa ley se crea en función de una necesidad. ¿Por qué no se puede transitar? Bueno, no se puede transitar a esas horas precisamente porque la calle es pequeña, porque es un callejoncito por donde pasan carretas con bueyes y personas a caballo, ¿verdad? Y es pequeño, y los estudiantes tienen que transitar por acá desde las instalaciones deportivas hasta agronomía. Hace 40 años se crea esa ley, hipotéticamente hablando. ¿Qué sucede? Sucede que 40 años después viene una persona y dice: un momento, por aquí no se puede transitar de 8 de la mañana a mediodía. ¿Pero por qué? ¿Qué razón lógica hay para que no transiten los vehículos por esa calle? Es libre de transitar en las dos vías, de este a oeste y de oeste a este. Se puede hacer. ¿Por qué no? Porque hay una ley que dice, ¿lo ven? Entonces, es el espíritu de la palabra con que fue escrito. Fue el espíritu de la ley con que fue escrito. En su momento era necesario, era importante y tenía lógica, tenía una razón de ser. Pero resulta que 40 años después pierde completamente la lógica. Ya no tiene sentido ni razón de ser. Pero hay personas que son tan extremadamente así, ¿verdad? Legalistas, y con esto no quiero ofender a nadie, pero hay personas que van a la letra, no al espíritu de la letra, ¿verdad? Recuerden que siempre cabe la interpretación de un texto, cualquier texto. Una vez un pastor me decía a mí, la Biblia es un documento y como cualquier documento está sujeto a interpretación. ¿De acuerdo? Usted toma una carta que le escribió el novio o la novia y usted la lee y usted puede sugerir según lo que usted lee, ¿verdad? Puede sugerir lo que el novio está pretendiendo decirle a esa novia. Tal vez puedes que lo tomes con un buen sentido o que lo tomes con un mal sentido. Puede que la novia tome la carta y la lea y el novio quiso expresar algo muy bonito y a la novia le ofendió lo que él dijo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es un documento y cualquier documento está sujeto a interpretación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tan es así que algo tan habitual en nosotros, tan superfluo, digámoslo así, ¿verdad? Tan práctico, tan sencillo y tan cotidiano, como mandar un mensaje de texto por cualquiera de los, ¿verdad? De las redes que existen, mandar un mensaje de texto, y usted lo puede acompañar con muñequitos, ahí unos se ríen, otros lloran, otros, qué sé yo, de todo, pero usted puede mandar un texto. Si usted escribe correctamente el español y le pone puntos y comas y signos de acentuación y todo el asunto, puede que se transmita correctamente el sentido de lo que usted quiso expresar. Pero a veces usted envía un texto y lo toman por mal camino. Se malinterpreta. ¿Por qué? Porque sigue siendo un texto que está sujeto a interpretación. Yo personalmente lo que hago es que cuando envío un meme, un mensaje, no utilizo el SMS, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los mensajes normales, sino que utilizo principalmente WhatsApp, ¿verdad? La plataforma de WhatsApp. Y normalmente acompaño el texto con algún emoji. ¿Por qué? Porque eso, si estoy escribiendo una frase que pueda caber alguna interpretación extraña, lo que hago es que le pongo una carita feliz o con una sonrisa o con llanto o con alguna cosa para darle un poquito, acentuar un poquito más el sentido de lo que estoy tratando de describir en el texto. ¿No ven? Entonces,
Cualquier documento que existe, siempre, y la Biblia no se escapa de eso, siempre está sujeto a interpretación. ¿Ok? He escuchado personas dar interpretaciones tan terribles, ¿verdad? Y no estoy hablando ni de teólogos, ni de personas que vienen, ni de que escuché en radioemisoras, ni que vi en canales cristianos, ni que vi en redes sociales hablando o predicando respecto a tal y cual tema. Cosas tan sencillas como que una persona llegue y diga, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor se va a derramar sobre toda carne, ¿verdad? Como lo dijo Pedro en Hechos 2, y que entonces esa persona me dijera a mí, wow, qué increíble, entonces cuando vengan las lluvias tardías y el Espíritu de Dios se derrame, los perros van a hablar en lenguas, y las vacas van a hablar en lenguas, y los caballos van a hablar en lenguas, y yo le dije, no, un momento, porque sí se va a derramar sobre toda carne, pero la palabra también especifica que una carne es la del ser humano y otra carne es la de los animales. Eso dijeron, y de verdad de morirse de risa, cuando él me lo dijo tan serio, yo pensé que estaba vacilando. Cuando lo dijo tan serio, yo me quedé, ¿está hablando en serio? Y yo le dije, no, porque la Biblia también dice que una es la carne de los seres humanos, del hombre, y otra es la carne de los animales. Lo habla muy específico, y si no me equivoco es en Génesis, pero lo habla muy específico, podemos buscarlo por ahí, ¿verdad? Manuel, ¿la encontraste? Sí. ¿Quieres que vea todo? Solamente La parte específica, continuando en el capítulo 1, ¿en cuál verso es donde se refiere propiamente a Jesús? Ok, yo creo que es en el versículo 11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, bien. Entonces se refiere propiamente a Jesús. Ok, entonces cuando se habla de la palabra en Juan 1.1 está refiriéndose propiamente a Jesús. La palabra hablada, Marcos 1.22, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Importante. ¿Quiénes eran los escribas? En la época de Jesús, en el pueblo de Israel, ¿qué funciones cumplían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Para qué servían? Tenían un rito específico, eso lo vamos a ver más adelante también. Los escribas eran personas que hacían copias de la palabra escrita, de la Torá. ¿Ok? Es lo que ellos hacían, se dedicaban a eso. Cada vez que un judío, que un escriba, iba a escribir el nombre de Jehová, de Yahweh, ¿verdad?, lo que él hacía era que cambiaban la pluma y la tinta por otra nueva, se lavaban las manos, era todo un ritual, porque ellos cuando iban a escribir el nombre de Jehová, lo escribían empezando desde cero otra vez. Se lavaban las manos y todo el asunto, hacían todo el ritual de purificación, se sentaban y escribían el nombre de Jehová y continuaban con el resto del texto. No existían las imprentas, no existían las impresoras, todos los libros que existían tenían que hacerlos a mano. Eran copistas, eso es lo que hacían. Copiaban exactamente los libros a mano, texto por texto, palabra por palabra. ¿Ok? Eso es lo que hacían ellos. También cumplían funciones muy importantes, como por ejemplo la de abogados. Ellos eran los que redactaban documentos, si se vendía una oveja, si se vendía una parcela de tierra, si se hacía un matrimonio. Ellos eran los que hacían esa parte, entonces constaban también como abogados y otra serie de actividades más que ellos tenían. Y en parte de eso también, como ellos escribían y copiaban toda la palabra, realmente tenían mucho conocimiento porque tenían que escribirla varias veces, ¿verdad? Las veces que fueran suficientes en sus vidas, que les alcanzara la vida para escribir la cantidad de copias que pudieran, ¿verdad? Porque eran muy necesarias tenerlas en todas las partes que se pudieran tener, principalmente en las sinagogas, obviamente, ¿verdad? No era como hoy, que usted tiene una Biblia en su casa y tiene una en el carro y tiene una bajo la almohada y tiene una en la biblioteca y tiene otra en la casa del perro y otra en la casa del gato, ¿verdad? Y en todo lado hay Biblias, y en el celular también, ¿ok? No es como ahora, ¿verdad? Era algo difícil de obtener, no era cualquiera que lo tenía, pero ellos al leer tanto la palabra de Dios también se prestaban o se atrevían, ¿verdad? Se aventuraban a dar interpretaciones respecto a la palabra de Dios. De allí
De allí que cuando Jesús desapareció a los 14 años, ¿verdad? Y apareció, estaba con los doctos de la ley conversando y hablando. Y era precisamente con escribas. Ahora, aquí se les acusa a los escribas de que, obviamente, yo interpreto de este texto que eran legalistas, que hablaban la palabra no con el espíritu de la palabra, sino con el espíritu de la ley. Hablaban propiamente tal y como era la ley, ¿verdad? La interpretaban según su propio entendimiento, mas no en base al Espíritu de Dios, en base a lo que Dios quería hablar. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué les faltaba? Les faltaba espíritu. Por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, siempre esté de por medio el Espíritu de Dios hablando. Amén, amén. Porque si yo simplemente lo que voy a hacer es hablar la palabra, voy a dialogar o, en su efecto, a discutir respecto a la palabra, vamos a encontrar siempre cientos de temas para discutir, para tener puntos en discordia, para tener puntos de diferencia respecto a qué pasó con Moisés, si fue que, bueno, todo lo que se dice tradicionalmente de que Satanás fue a pelear el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Con el arcángel Miguel, Gabriel, no recuerdo cuál fue. Pero al final de cuentas siempre van a haber un montón de temas para entrar en discusión y hacer ponencia, ¿verdad? O incluso hasta gala, ¿verdad? Hasta gala del conocimiento y decir, sí, pero es que fulano y fulano en tal parte de la Biblia, fulano y fulano dice esto y en la otra parte dice esto otro, y entrar en discordia. La palabra no se trata de eso, no se trata de discutirla de modo legal, no se trata de hablarla según la letra, sino según el Espíritu. Y si no mora el Espíritu de Dios en ti, si no tienes una vida espiritual activa, de oración, de palabra, de vigilia, de ayuno, si no estás metido en su presencia, si no te preocupas, si no te ocupas en la presencia del Señor y decirle al Señor, ¿qué necesito? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué es lo que tú me quieres traer? Entonces no vamos a tener una capacidad para discernir respecto al espíritu de la palabra. Por eso es que Jesús, todo lo que hacía, lo hacía según el espíritu le indicaba. Él decía, yo no hago nada por mí mismo, ¿cierto? No hago nada por mí mismo. Bien, Marcos 1:22 decía eso, ¿verdad? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Estaba seguro de lo que estaba diciendo y el Espíritu daba testimonio de él. Amén. Bien, el Espíritu de la palabra, Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Vean esto. El Espíritu de la palabra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente él caminó en el Espíritu del Padre, no solamente caminó en el Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu de Dios. Dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu del Señor descendió sobre él en forma como de paloma y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Amén. Vean que él caminaba según el Espíritu se lo daba, ¿cierto? Y dentro del relato bíblico podemos ver muchas ocasiones en las que Jesús, por ejemplo, cuando murió Lázaro, le dijeron, el que amas está enfermo. Y Jesús estaba en una dirección, estaba hacia donde estaba Lázaro, él se fue hacia el otro lado. ¿Por qué no se fue directamente donde estaba Lázaro a sanarlo? Porque no era el propósito de Dios y él andaba en el Espíritu y se dejaba guiar por el Espíritu. Amén. Romanos 8:16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean eso. Verso 16 dice, porque el Espíritu, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu en
minúscula, el espíritu humano, y el espíritu de Dios con mayúscula. ¿Ven? Él da testimonio, Él convence. Dice la palabra del Señor que el espíritu del Señor vino ¿para qué? Para convencer de pecado. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vea qué tremendo. Aquí nos está diciendo que el espíritu de Dios escudriña hasta lo más profundo de Dios y conoce hasta lo más profundo de Dios. Es decir, que si usted toma la palabra del Señor y usted la lee y usted le pregunta al espíritu de Dios qué significa eso, usted lee un texto y lo lee 2 veces y lo lee 3 veces y usted dice, yo siento que este texto me quiere decir algo, pero no lo logro entender. Está confuso para mí, está velado, ¿cierto? Hay un velo en mis ojos que no me permite ver lo que dice detrás de esa palabra, porque algo dice. Como la vez que yo iba por la calle y el Señor me decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ciertamente, desde pequeño yo había escuchado ese texto todo el tiempo, pero nunca lo había entendido. Y el Espíritu del Señor empezó a enseñarme paso por paso, sobre toda cosa guardada. Y me dice, Señor, ¿por qué guardamos cosas nosotros? Porque son valiosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La recomendación, ¿verdad? Guárdelo, protéjalo. Y la tercera, porque de él mana la vida. ¿Cómo es eso? Del corazón mana la vida. Y no solamente que el corazón hace sístole, diástole y bombea sangre para todo el cuerpo, llevando nutrientes a todo lado del cuerpo. No es solamente eso. Es que del corazón, de lo que está en el corazón del hombre, nace la motivación para que usted pueda levantarse cada día en la mañana y hacer su vida. Usted se levanta en la mañana para ir al trabajo, ¿por qué? Porque es bonito trabajar. Es muy bonito trabajar. Ir a trabajar 10, 11, 12 horas, 14 horas, ahí, cansado, para recibir un pago al final de la semana, quincena o mes, como sea. Eso no te motiva. Lo que te motiva son tus hijos, es tu familia, es tu esposa, ¿cierto? Entonces hay un anhelo en el corazón, hay un deseo en el corazón que es lo que me motiva a mí a hacer la vida. ¿Ven? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor me explicó eso así, paso por paso, muy sencillo. Y yo no lo había leído todo el tiempo, toda la vida, todos estos años lo había leído, hasta que el Señor me dijo, te voy a explicar por qué dice esto aquí. Y me enseñó con el espíritu de la palabra, me enseñó lo que realmente quería decir el texto que yo había leído siempre, que yo lo daba por sentado, simplemente decía el texto y yo lo repetía. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana, yo lo daba por un hecho, porque es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios es verdad y no tengo por qué refutarla, nada más lo doy por un hecho, pero no estoy entendiendo qué significa, porque no se entiende con eso, se entiende con el Espíritu, lo que el Espíritu te da, lo que el Espíritu te indica, te dice, te revela, te lleva. Segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando se habla de la profecía, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la profecía más segura y certera que usted puede tener? La palabra de Dios. Y vea lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Dice, el Espíritu de la palabra de la razón, en principio por la cual fue creada una norma o enviada una palabra, tiene en sí implícita una razón de ser que en muchas ocasiones se tergiversa y no se cumple con tal principio para que fue creada una regla o enviada una palabra, cayéndose en extremos que distan de la razón original de ser de dicha palabra en cuestión, que es lo que yo ejemplificaba ahora.
Bien, vamos a pasar un poquitito por lo que son la palabra en sí, cómo comenzó, cómo se transmitía, cuál fue su principio, cuál fue su evolución, y vamos a ver la primera parte. El principio dice, primero existió la palabra y después la escritura. Dice transmisión de las palabras vía oral. Y aquí vemos la primera diapositiva. Dice, antes de que existiera la escritura, se transmitían las historias por medio de canciones, danzas, rituales, celebraciones o simplemente se contaban las mismas historias de manera habitual alrededor de un fuego o en el lugar donde se comía o se dormía. La primera forma de transmisión de la palabra. Pienso yo, ¿verdad? Se cree, según se dice tradicionalmente también, que Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio fueron escritos por Moisés con la ayuda de Aarón. ¿Okay? Eso es lo que se cree tradicionalmente. Bien, yo hago suponer que antes de que Moisés a los 40 años fuera expulsado de Egipto para estar 40 años más con Jetro, su suegro, ¿verdad? Y apacentando ovejas en el desierto, hasta que Dios se lo encontró y lo llevó a sacar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y después de que lo sacó de allí, pagó 40 años más en el desierto, con el pueblo de Israel, hasta que llegaron a la tierra prometida, que de en adelante Josué fue quien entró, por medio de quien Dios quiso que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra prometida. Estamos hablando que Moisés vivió alrededor de 120 años. Hago pensar que en ese transitar, ¿verdad? Durante el camino, 40 años en el desierto, Moisés vio la necesidad. Recordemos que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Él fue adoptado por la hermana del Faraón. Tuvo una educación digna de la realeza. A veces no pensamos en esas cosas. Moisés, y que sale Charleston Heston ahí en Semana Santa y lo vemos levantando la vara y abriendo el mar rojo y toda la historia. Ok, pero a veces no analizamos estas cosas, que la Biblia no lo dice textualmente, pero que las suponemos porque obviamente así tuvo que haber sido, ¿cierto? Él era un príncipe de Egipto. Era hijo de la hermana del faraón, ¿cierto? Entonces, en todo caso, según la sucesión de la realeza, en todo caso, si el faraón no tuviera hijos, iban a ir sucediéndose en el orden que correspondiera. Él era un príncipe de Egipto y recibió una educación de un príncipe. Incluso ni siquiera el pueblo de Egipto, la plebe del pueblo de Egipto, recibía ese tipo de educación. Recuerden, en ese entonces no había manera de que usted tuviera una tablet, una computadora, ni siquiera un libro, ¿verdad? Eso no existía, no estaba a la mano, no era para todo el mundo. La educación no era para todos, ¿cierto? La escritura estaba apenas en pañales, ¿cierto? Porque la escritura que utilizaban los egipcios eran jeroglíficos, ¿cierto? Eran jeroglíficos. ¿Qué sucedía antes de eso? Yo me imagino que el pueblo de Israel, que sabían que eran hijos de Jacob, ¿cierto? Me imagino que ellos se reunían en las casas después de aquel trabajo esclavo todo el día, se reunían en las casas y le contaban a sus hijos quién fue Abraham, cómo lo llamó Dios, quién fue Isaac, cómo lo llamó Dios, quién fue Jacob, quiénes fueron los 12 hijos de Jacob, quién fue José, todo lo que pasó a José. Era una historia que no estaba en libros, no estaba escrita, imagino yo. Y pienso que la manera de transmitirlo fue esa, de vida oral. Dice por acá, se supone, según los estudiosos, ¿verdad?, de la arqueología y de la paleontología y demás, dice que las historias se transmitían por medio de canciones, por medio de danzas, rituales,
Hace muchos años, cuando yo estaba chiquillo, había unos juegos, ¿verdad? Y se cantaban canciones ronda, ronda, ¿verdad? Y ciertas canciones, y una de esas canciones se describe como un juego donde dice que todos danzaban, se mareaban, se caían, ¿verdad? Un juego así. Y haciendo un análisis paleontológico, se cree que esa canción lo que narraba, ¿verdad? Era una enfermedad, la enfermedad de la peste, ¿verdad? Es lo que se cree que esa ronda de niños es lo que decía. Por ejemplo, hay una que dice santo, 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 que escupen, ¿verdad? Dicen con cuchillo de palo y que no sé qué, ¿verdad? O ahí vienen los moros, ¿a qué vienen aquí a matarnos? ¿Con qué? Con cuchillo de qué, de palo, santo, 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 y escupían, ¿verdad? Imagínense, desde chiquillo yo cantaba eso, ahí en el barrio con los amiguitos, ¿verdad? Y qué curioso, porque ahí vienen los moros, ¿y quiénes son los moros? Estamos hablando de algo que sucedió hace 400 años, y yo en el barrio, chiquillo, de 6, 7, 8 años, cantaba eso, y no sabía de dónde venía, y está describiendo la invasión de los moros a los españoles, y son cosas que no lo sabemos, pues así se transmitía, ¿verdad? De esa manera, por medio de cantos, de rituales, de celebraciones, ¿verdad? O simplemente contándolas a los familiares alrededor del fuego, en la cocina, alrededor de la estufa, qué sé yo, a la hora de la cena, en la noche, le contaban a los hijos, Abraham, Isaac, Jacob, y contaban la historia, ¿verdad? Más adelante, luego, aparece lo que sería, creo que ya se Sí, sí, ok, bien. Más adelante aparecería lo que sería, vamos a verlo por acá, la diapositiva. Aparecerían entonces esto que sería lo que se conoce como protoescritura, es decir, lo que está antes de la escritura, de la primera escritura que existió o que por lo menos tenemos, ¿verdad? Tenemos una prueba física, ¿verdad? Con una datación por medio de carbono 14 de la fecha de cuándo fue que existió, o por lo menos es la única, ¿verdad? Prueba fehaciente, ¿verdad? Física que tenemos, que podemos decir que existió la escritura por primera vez, ¿ok? No significa que fue la primera vez, pero es lo que encontramos. Si anteriormente a eso hubieron, que también es muy probable, otros tipos de escritura, ¿verdad? Las primeras probablemente desaparecieron con el tiempo. De momento solamente podríamos decir que son las primeras, ¿verdad? Lo que se conocía como protoescritura. Esta es la primera etapa de la escritura. La escritura de aquel modo se inventó, dice, en Eurasia alrededor del 4000 antes de Cristo, que son estas figuritas que ustedes pueden ahí observar. Después seguimos con lo que serían, lo que se conocen como las tablillas cuneiformes. Esas son exactamente las tablillas cuneiformes, ¿verdad? Dice, los caracteres sumerios, se cree que fue en Sumeria, ¿verdad? Eran grabados en tablillas usando un estilete, es decir, un palito, como una cuñita, por eso se llama cuneiforme, forma de cuña, ¿verdad? Entonces, se dejaban secar al aire o eran cocidas en el horno. Tablilla micénica, que es esta que ustedes ven acá, puede haberse escrito entre 1450 y 1350 años antes de Cristo. Era eso, era como hacer un ladrillito, ¿verdad? En arcilla, dejarlo secar al sol, se escribían, ¿verdad? Usted ponía la cuña hacia arriba, una cuña hacia acá y otra hacia acá inclinada, y eso era la A, por decir algo, ¿verdad? Cada posición o cierta cantidad de cuñitas, a como las escribieran, era una sílaba, ¿verdad? Una letra del abecedario de ellos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces escribían de esa manera todo un texto. ¿Lo ven? Es algo así como lo que se utilizaba 1450 a 1350 años antes de Cristo. Después de esto nos encontramos con lo que vemos por acá en ese gráfico,
que serían, ahí lo que están haciendo es tensando una piel de animal, ¿ok? Puede ser de oveja, de cabra, de diferentes animales, de cordero. Dice, el pergamino es un material hecho a partir de piel de cordero o de otros animales, especialmente fabricado para poder escribir sobre él. Y de hecho se han encontrado este tipo de documentos escritos en pieles de animales. Luego de esto, vamos a encontrar lo que sería la escritura en piedra, que de hecho, dicho sea de paso, son como las que más han resistido el paso del tiempo, ¿cierto? Lo que es en piedra dice, en este caso lo que ustedes están viendo ahí es una piedra muy importante, que se conoce como la piedra Rosetta, encontrada en Egipto. Esta la encontraron los franceses durante la ocupación del ejército francés, ¿verdad? Que era el ejército de Napoleón, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. En 1798 fue encontrada. La historia es muy bonita. Los soldados, venían los británicos que tenían problema con los franceses, y resulta que ellos estaban preparando las trincheras y agarraron un montón de piedras para hacer trincheras y esconderse detrás, ¿cierto? Resulta que cuando estaban levantando piedras y demás, uno de los oficiales vio que levantaron una piedra negra y la pusieron allí, y vio que tenía caracteres escritos, y él dijo, un momento, esto es importante, y mandó a que la sacaran y la enviaran. ¿Por qué? Porque Napoleón, cuando invadió Egipto, llevaba científicos, llevaba paleontólogos, llevaba un montón de personas ahí, científicos, ¿verdad?, preparados para que estudiaran propiamente toda la cultura egipcia. Y esta piedra, cuando los franceses la encontraron y llegaron a los científicos, inmediatamente las hicieron moldes en yeso, ¿ok? Y trataron de enviarlas todas a Francia antes de que llegaran los británicos y bloquearan la salida de los puertos, porque es lo que querían hacer, sitiar Egipto para sacar a los franceses de Egipto, los ingleses, ¿verdad? Pues resulta que no pudieron enviar la piedra, por eso es que la piedra se encuentra hoy en el Museo de Inglaterra. Y esta piedra casualmente tenía una escritura en 3 idiomas. 3 idiomas. 2 idiomas que se conocían y uno que era una lengua muerta, que no existía. Entonces, todos los científicos, los lingüistas, se dieron a la tarea de traducirlo, nadie podía. Al final, quien lo tradujo, había un pleito entre los británicos y los franceses. Al final fue un francés quien logró descifrar, y en base a la piedra Rosetta, hoy en día pueden leer todos los jeroglíficos de todas las tumbas de los reyes egipcios. Antes de eso solamente veían muñequitos en la pared, nada más. En todas las tumbas solo veían muñequitos, símbolos, dibujos, nada más. Cuando se logró traducir en base a los otros 2 idiomas que estaban en esa piedra, pudieron leer todo lo que decían, todas las historias de todos los reyes de Egipto. Así de importante es la palabra escrita. Vamos a dejarlo por aquí, falta un poco más ahí y vamos a llevarlo por partes. Así que, bueno, espero que haya sido muy enriquecedor, y falta más, ¿verdad? Se pone muy bonito. Así rápidamente, preguntas respecto al video, si lo vieron, y si no pueden verlo para la próxima clase y lo discutimos en la clase también. No lo voy a dejar así rezagado. Es un video que te abre los ojos, te enseña muchas cosas y te dice, wow, increíble, ¿verdad? Sí. Bien, entonces lo dejamos por acá, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, te damos las gracias. Gracias por enseñarnos, gracias Espíritu de Dios por traernos revelación y conocimiento. Padre, somos discípulos y aquí estamos sentados alrededor tuyo aprendiendo, Señor. Tú nos estás hablando y nos estás diciendo, Señor, que esto es de valor, que esto es importante, que esto es parte de nuestra formación como hijos, como discípulos, como ministros calificados que no tienen de qué avergonzarse. Qué vergüenza que un día nos digan, pero es que entonces, ¿y usted qué piensa con respecto a lo que es la paleontología? ¿Qué cree usted con respecto a las cuevas de Qumran? ¿De qué me están hablando? Yo no entiendo. Qué importante, Señor, que podamos ser ministros aprobados en todo, Señor.
No perfectos y no saberlo todo, pero sí tener un conocimiento básico, Señor, de qué es tu palabra, de dónde proviene y el proceso que tú has permitido, Señor, que el ser humano lleve para alcanzar a lo que tenemos y a lo que sabemos y entendemos hoy en día, Señor. Gracias te damos y bendecimos tu nombre siempre, Padre. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Después los aportes.